Hola chicos, les saluda nuevamente su tutor Jairo Sotelo. En esta ocasión veremos un pequeño video tutorial para hacer un pequeño recordatorio sobre las dos lecciones vistas anteriormente. Habíamos trabajado un poco sobre cálculos sencillos y funciones básicas de Excel, que normalmente trabajamos casi a diario, como las funciones máximo, mínimo, promedio, entre otras. También veremos un poco sobre las referencias que podemos trabajar en Excel, como las referencias mixtas y absolutas, y veremos un poco también sobre los formatos condicionales básicos, para resaltar aquellos elementos que nosotros consideramos importantes. Comencemos. En esta primera hoja tenemos este conjunto de datos y se nos pide que hagamos estos cálculos, obtengamos estos valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos piden calcular edad media, total de salarios, sueldo más alto, el más bajo y el promedio salarial. Ok, para esto usaremos aquellas funciones básicas de Excel que nos ayudan mucho, como son la función máximo, mínimo, promedio, total. Suma, en todo caso. Ok, comencemos. Toda fórmula en Excel, recordemos, comienza con el símbolo igual o el símbolo más. Nosotros usábamos el símbolo más y posteriormente, ¿cuál es aquella función que nos calcula el valor medio de un conjunto de datos? Bueno, ya está acá. Promedio trae esta función y es muy útil para calcular este tipo de datos. Tenemos promedio. ¿De quién? De la columna edad. Seleccionamos nuestros valores. Y listo, presionamos Enter y obtenemos nuestro valor. Bueno, aquí tiene un formato, entonces vamos a, por el momento, a cambiarle acá rápidamente el formato a general y luego modificamos. No podemos dejar promedio de unidad con valores decimales, entonces vamos a reducirlo a entero. Ahí está, 38. Continuamos. Queremos saber cuál es la suma de todos estos salarios. Ok. Función básica que todos conocemos, suma, y seleccionamos nuestros valores. Enter. Está la cifra. ¿Cuál es el sueldo más alto de esta lista? Bueno, recordemos que hay una función que se llama max, de máximo, y esta función nos permite determinar el valor más alto de un conjunto de datos. Abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos. Vamos a cerrar paréntesis, Enter. Ya tenemos nuestro sueldo más alto. Lo inverso, el sueldo más bajo, entonces usamos aquella función que se llama mínimo o min, abreviado, paréntesis, seleccionamos nuestros valores, cerramos, listo. Y por último, el sueldo promedio. Ya habíamos usado anteriormente con el cálculo de edad media el sueldo promedio, que es la función promedio, nuestro conjunto de datos y listo. Ahí tenemos los cálculos que nos han solicitado haciendo uso de las funciones básicas de Excel. Solamente nos queda darle un formato rápido acá. Seleccionamos los valores. Acá, si no tenemos el formato deseado, vamos a darle dólar. Entonces nos vamos acá a más formatos de contabilidad. Buscamos la categoría contabilidad para que nuestro símbolo esté alineado. Y un símbolo, no importa el origen, pero que tenga el símbolo de dólar. Con 2 decimales. ¿Listo? También se lo podemos aplicar a esto. ¿Va? Tenemos categoría contabilidad, símbolo de dólar. Y listo. Entonces hemos hecho uso de formatos para el conjunto de números y las funciones básicas. Sigamos al siguiente. Referencias. Tenemos esta pequeña tabla de proyecciones de ventas y se nos pide con el valor de venta inicial en el trimestre 1 calcular el incremento por cada trimestre. Entonces tenemos el porcentaje de incremento a calcular. Ok. Para que evitemos errores, porque podemos hacer esto, seleccionar la celda, calcular el porcentaje y luego sumarle el valor anterior para ver el incremento. En teoría está bien la fórmula, ¿verdad? Pero para nuestro primer resultado podría ser que sí. Pero cuando nosotros copiamos hacia el resto,
tenemos un error o muchos errores. ¿Por qué? Porque las referencias de nuestras celdas se mueven. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Usando un tipo de referencia que se llama mixta. La referencia mixta, recordemos, es cuando en Java, recuerden el término en Java también, que lo usamos para referencia absoluta, cuando nosotros enllavamos o solo la fila o solo la columna. Muestra de ello es esto. Vamos a calcular el primer incremento. Ponemos aquí más la celda del valor B8 por el porcentaje a calcular. Entonces ahí necesitamos que al copiar nuestra fórmula hacia la derecha, ese porcentaje se mueva, ¿verdad? 3, 5, 7%. Pero necesitamos que se desplace, pero por la posición de columna, porque este 3 está en la columna C, este está en la columna D y este en la columna E. Se va a desplazar, pero en la fila todos están en la fila 5, entonces acá necesitamos enllavar la fila 5. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos la tecla de función F4, nos permite hacer referencias. Presionemos una vez F4, ¿qué pasa? Nos enllava fila y columna, no nos interesa. Segunda vez F4, nos enllava solo la fila. Esa es la que vamos a usar, esa referencia mixta para filas. Sumamos el valor anterior, presionamos Enter y listo. Copiamos hacia acá, hacia la derecha y hacia abajo y vemos que los valores ya están correctos. Podemos darle doble clic para verificar en cada celda y constatar que las referencias de celdas y los resultados son los correctos. Calculemos los totales por acá usando uso de autosuma, igual acá, y calculemos este porcentaje. Para este porcentaje usaremos el otro tipo de referencia, referencia absoluta. La mayoría de usuarios, recordemos, les dice enllavar. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, vamos a dividir cada valor total de producto entre el total general. Para ello usamos el siguiente método o fórmula. Seleccionamos el valor, dividimos entre el total general. Si presionamos Enter, tendremos el primer valor. Vamos a cambiar el número. Si copiamos, tendremos los errores por lo mismo que hemos mencionado. Hacen referencias hacia las celdas hacia abajo y por tanto da un error. Corrijamos esto. Usemos referencia absoluta. La que nos interesa acá, que no se mueva la referencia al copiar la fórmula hacia abajo, es F16. Entonces nos ubicamos por acá, presionamos la tecla de función F4 y ahí tenemos la referencia absoluta o el enllavado. Presionamos Enter, cambiamos a porcentaje ahora. Decisión del usuario si desea incrementar o disminuir decimales. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Copiamos hacia abajo y listo. Tenemos ahí ya nuestro cálculo de porcentaje usando referencia absoluta. Aquí vimos referencia mixta, donde llevamos solo una fila, y aquí referencia absoluta. Lo demás es asunto del usuario darle un formato. Podemos hacer un formato rápido, que es seleccionar nuestros elementos, aplicamos un estilo de borde rápido y solo se personaliza a criterio del usuario y siguiendo los parámetros que tal vez tiene nuestra organización para los formatos de nuestros archivos o nuestras hojas de cálculo. Seguimos a la otra hoja, formato condicional básico. Recordemos que los formatos condicionales se encuentran en inicio, grupo estilos, y esto lo que hacen es resaltar o destacar aquellos elementos que nosotros consideramos importantes. ¿Cuáles vamos a aplicar en este ejemplo? Bueno, recordemos aquellos básicos. Seleccionar un conjunto de datos, por ejemplo ventas, tenemos aquí en esta tabla. Quiero que resaltemos acá las 5 ventas más altas y las 5 ventas más bajas. Entonces, para ello nos vamos a inicio, formato condicional, tenemos un conjunto de reglas, me interesa esta, reglas superiores e inferiores. Hay una que dice 10 superiores, esa seleccionamos,
pero no son 10, son 5 las que nosotros necesitamos destacar. Entonces, ajustamos a 5. Y este formato, recordemos que son predeterminados, pero podemos darle personalizado y el color que deseamos si no nos gusta ninguno de estos. Para este caso yo voy a seleccionar predeterminado relleno verde. Aceptar y listo. Tenemos marcado siempre el rango y apliquemos la otra regla, formato condicional, reglas superiores e inferiores. Ahora me interesan las 5 más bajas, entonces seleccionamos 10 inferiores. 5, dejo el formato, aceptar. Y ahí tenemos 5 ventas altas y 5 ventas bajas. Apliquemos un último formato, seleccionemos nuestros valores de comisiones y quisiera resaltar cuáles comisiones están por debajo de la cifra de $500. Entonces es sencillo, nos vamos a formato condicional, primer conjunto de reglas, resaltar reglas de celdas y seleccionamos la categoría es menor que, definimos que es 500 y le damos el formato de nuestro gusto. Yo seleccionaré relleno amarillo, aceptar y listo. Y ahí tenemos formatos condicionales básicos para poder resaltar y gestionar de una mejor manera nuestra información en la hoja. Más adelante veremos fórmulas y funciones más avanzadas, así como los formatos condicionales con funciones y poder destacar de una manera más profesional nuestros datos. Amigos, eso es todo por este video tutorial. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre tener su hora de autoestudio para que este aprendizaje sea más efectivo y nos vemos pronto. Hasta luego.